Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Motagraza, soy profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación, egresado de la Universidad de Santo Tomás. No es, para mí, desde mi punto de vista, no es tanto que uno decida ser entrenador, simplemente que las personas que nos formamos en este medio de actividad física, deporte y recreación, también profesionales de educación física, licenciados, entrenadores personalizados, en fin, todas las áreas que están afines a la cultura, al deporte, a la recreación física, sabemos que en algún momento, la gran mayoría de compañeros, en algún momento vamos a trabajar como personas formadoras, ¿sí? Ya sean entrenadores en diferentes deportes o modalidades, sean entrenadores de grupos personalizados, de clases musicalizadas, bueno, en fin, en tantas variantes que hay, ¿sí? Entonces no es tanto como que el por qué decidir ser entrenador, sino que es algo que uno ya a lo largo, mientras que uno se va formando como profesional, sabe que en algún punto le va a tocar en algún momento enfrentarse a un grupo, ¿sí? ¿Sabe? Y aparte que, ¿por qué no? Desde mi punto de vista, ¿por qué no vivir esa experiencia, uno como entrenador, como formador? ¿Por qué no vivir esa experiencia para realmente saber si ese camino como entrenador es el adecuado para mí o es lo que yo quiero para mi futuro, ¿sí? Ya sea para mi futuro a corto o a largo plazo? Entonces, ¿por qué no vivir esa experiencia? Entonces yo no lo tomo tanto de por qué decido ser entrenador, no, sino más lo veo como esa oportunidad para realmente saber si eso es lo indicado, es lo que yo quiero para mi vida, ya que pues como bien sabemos la rama deportiva de hoy en día es muy amplia. Desde mi punto de vista, que yo considero que yo aporto como profesional de cultura física en estos momentos es honestidad, compromiso, seriedad, responsabilidad, puntualidad, conceptos innovadores, eh, flexibilidad en el término de eh, muchas veces como entrenador, como preparador, llámese cual sea la situación, a veces hay que entender que uno tiene que ser flexible con el grupo, con las personas que uno está trabajando, no ser como tan psicorrígido, por así decirlo. A eso me refiero con flexibilidad. También aporto una formación integral. Se sabe que la formación integral es muy importante para los seres humanos. Así uno no sea un docente de aula o sea el padre, pero sí uno está formando de alguna manera. Está formando desde otra perspectiva, que es la perspectiva del deporte, pero está formando. Entonces una formación integral es muy importante. También el cumplimiento de objetivos y finalmente el mejoramiento de la calidad de vida. Tiene que ser humano. Primero tiene que ser una persona humana. No se le puede olvidar que personalmente nosotros como profesionales de educación física, de profesional de cultura física, deporte y recreación, en áreas afines al deporte siempre vamos a trabajar con personas, casi siempre vamos a estar trabajando con personas, entonces siempre tenemos que ser personas muy humanas y personas flexibles, principalmente por eso. Flexibles me refiero al componente de cuando se realiza algún tipo de trabajo, también hay que entender que las personas se cansan, hay personas que hacen diferentes actividades que muchas veces cuando van a realizar las sesiones pueden que no lleguen de la mejor manera y ahí es cuando uno tiene que empezar a ser flexible. ¿Okay? Un buen entrenador también tiene que aprender a leer las dificultades que está presentando su grupo, dificultades técnicas, tácticas, bueno, un sinfín de dificultades que puede llegar a la hora de presentar algún grupo, o no solo un grupo, sino así sea un grupo o a nivel individual, ¿sí? Eso también, entonces el profesor, un buen entrenador tiene que identificar esas falencias que está presentando el grupo, tanto individual como grupalmente, y poder llegar a darle solución y mejorar esas falencias para que posteriormente se pueda dar un aumento en el rendimiento del grupo y a nivel individual también. Un buen entrenador también tiene que ser principalmente una persona formadora integralmente. Tiene que preocuparse por formar integralmente a sus entrenados, a sus alumnos o con las personas que están trabajando, porque pues nosotros, como anteriormente lo mencionaba, nosotros somos personas formadoras de alguna manera, estamos formando personas para el día de mañana, que lo estamos haciendo desde el área deportiva, sí, pero el deporte hoy en día y se ha demostrado que inculca muchísimos valores y demás aspectos que son muy importantes para el crecimiento de la persona y la formación de la persona, del niño, de la niña, del adulto, de toda situación. Entonces para mí es como un conglomerado, ese entrenador tiene que tener un conglomerado, un conjunto de todas esas aptitudes y de todas esas capacidades que ha adquirido a lo largo de su experiencia, de su formación universitaria, y no solo eso, sino que también la sepa transmitir a sus entrenados y a sus alumnos.
con esto para poder llegar a mejorar las capacidades físicas, técnicas, tácticas, bueno, dependiendo ya, pero lo importante es mejorar a la persona, ayudar a mejorar a la persona y en el crecimiento de la persona. Y esto lo tiene que saber y lo tiene que saber el entrenador. Uno como entrenador lo tiene que saber y lo tiene que darse a entender a la persona. Eso también es muy importante como un buen entrenador. Es un concepto muy amplio, pero pues para mí, desde mi experiencia y como profesional, considero que deben ser las siguientes. El deportista se debe entrenar al deportista en cuanto a una excelente comunicación asertiva, formar el hábito de compromiso con lo que se está haciendo. Se debe empezar a inculcar el lenguaje corporal, aunque esto ya es más de forma inconsciente que se maneja esto, pero se le debe exigir. Toma de decisiones, me parece fundamental toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay muchos deportistas o el deportista en su ejercer como deportista, al momento de realizar diferentes actividades en entrenamiento, competencias, está expuesto a realizar diferentes tomas de decisiones. Entonces me parece fundamental trabajar en esta habilidad. La responsabilidad también me parece que es un hábito importante como deportista, y la autocrítica para siempre mejorar y corregir. Bueno, con respecto a la pregunta de qué entiendo por team building, yo por team building entiendo que es construcción de equipo. Básicamente eso es como cuando uno toma un grupo y lo empieza a trabajar desde cero, va poco a poco va trabajando, va mirando en qué falencias tiene el grupo, qué falencias tiene a nivel individual como grupal, todo eso. Entonces básicamente es eso. Para mí, desde mi punto de vista, es construcción del equipo, mejoramiento de equipo, cumplimiento de objetivos, todo eso va enfocado al team building. Porque como bien sabemos, el team building básicamente es una herramienta que nos ayuda a eso, a mejoramiento, al perfeccionamiento del grupo para cumplimiento de objetivos. Y eso nos va a conllevar a un mejoramiento del rendimiento deportivo del mismo grupo, y a nivel individual como a nivel grupal. Básicamente es construcción en equipo, trabajo en equipo. Nosotros como entrenadores tenemos que aprender a identificar las falencias tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y no solo aprender a identificarlas, porque hay muchos entrenadores que identifican estas dificultades, pero ¿cuál es el problema? Que no las tratan y muchos consideran que no está pasando absolutamente nada. Y pues desde mi punto de vista están un poco errados, porque pues uno como entrenador, como lo había mencionado anteriormente, uno tiene que identificar desde la más pequeña falencia hasta la más grande, ya sea individual o grupal. ¿Para qué? Para que uno empiece a trabajarlas. Cuando ya uno empieza a trabajarlas y empezar a darle solución a todas esas pequeñas y grandes falencias en un grupo individual o a nivel grupal, valga la redundancia, entonces ahí va a empezar a mejorar la situación del grupo. El grupo va a haber un grupo cada vez más unido, más fortalecido, más comprometido con la causa. Van a empezar a ayudarse entre sí, van a empezar a apoyarse. Eso es básicamente eso cuando uno tiene que trabajar el team building en el deporte. Considero que, como lo había mencionado anteriormente, ya uno se supone que identifica los problemas o las deficiencias del grupo a nivel individual y grupal, y ahora lo que uno empieza es a trabajar. Entonces, cuando yo ya reconozco como entrenador cuáles son las falencias de mi grupo, tanto a nivel individual y a nivel grupal, empiezo a trabajar la sesión por sesión. Me refiero a que específicamente hoy, digamos, el grupo no está teniendo una buena comunicación, o ciertos jugadores no se llevan bien dentro de un grupo, que puede llegar a suceder, y sucede mucho tanto en jóvenes como en niños. Entonces, ese pequeño problema, que cuando uno, llámese el equipo sea competitivo o no, o sea un equipo de competencia, sea un equipo que se está formando para competencia, o un equipo que se está formando solo de formación base, uno tiene que empezar a tratar todo esto. ¿Por qué? Porque se supone que el niño, lo ideal es uno empezar a trabajar a los niños a temprana edad, empezarles a enseñar a trabajar en equipo, que son un equipo, que la gran mayoría de deportes de conjunto que se trabajan son en equipo, que todos son un equipo. Si mi compañero está mal, por ende el equipo va a estar mal, que no simplemente sea yo a nivel individual, sino también pensar en el demás, porque si mi compañero está mal, el equipo no va a estar mal también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es trabajar sesión por sesión esas falencias, mejorándolas,
Y siempre recalcarle tanto a los niños como a los jóvenes que todos son un equipo y que tienen que trabajar todos en pro de la consecución de un objetivo, en pro de ganar un partido, en pro de llegar a la final de un campeonato, en pro de ser campeones del campeonato, pero no nunca hacer actividades, ejercicios donde la persona o el niño o el joven simplemente se destaque él y ya no. Siempre es el trabajo en equipo, el trabajo en equipo. ¿Por qué? Pues porque como bien sabemos, cuando una persona o un grupo trabaja en equipo llega mucho más fácil y todos llegan bien. ¿Sí? Se llega más fácil a la meta y todos llegan bien y todos trabajan bien. Y el grupo llega unido. Cuando se está hablando de deportes de conjunto, cuando se trabaja con grupos grandes. Incluso a nivel individual, en deportes individuales también hay un trabajo en equipo. Y ese deporte también implica que tiene que haber una buena comunicación. Entonces yo considero que es básicamente eso, identificar la raíz del problema, sea grande o pequeño lo que está identificando, lo que está sucediendo en el grupo, identificarlo y empezar a trabajar para mejorar eso, sesión a sesión. Entonces básicamente eso, y eso es lo que nos va a llevar a, si el equipo, si dependiendo de la situación del grupo, si el grupo se está siendo formado para un evento en común, un evento deportivo de alto rendimiento o no, bueno, un evento deportivo en general, eso nos va a ayudar a facilitar la convivencia y el trabajo y los resultados, que principalmente es otro tema que también hoy en día se maneja mucho para el tema de los entrenadores, los resultados. Y desafortunadamente considero yo que los resultados de hoy en día no deberían juzgar tanto a un entrenador. Estoy totalmente de acuerdo con que el team building como herramientas, como ese grupo de herramientas que nos ayuda a formar ese grupo de alto rendimiento, es necesario. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo porque se sabe que el team building como herramienta nos va a ayudar ¿a qué? A mejorar todas esas falencias, todas esas deficiencias que se tiene como grupo. Y cuando uno ya logra superar, cuando un entrenador identifica, realiza y ataca esas deficiencias y las erradica, el grupo va a mostrar resultados, va a mostrar cambios automáticamente, en donde se va a ver reflejado esos cambios que uno ha estado implementando en los resultados. Ya entonces ya empieza a ver uno que el equipo empieza a ganar partidos, que le empieza a ir mejor en lo que esté haciendo. Independientemente de la actividad que esté realizando, uno empieza a ver cambios y esos cambios por lo general son muy positivos. Entonces yo considero que el team building es muy importante y es muy fundamental en cualquier deporte, ya sea en deportes de conjuntos o en deportes individuales, pero sí o sí el team building como herramienta me parece muy importante y es una herramienta que todos los entrenadores deberían utilizar y aplicar en sus entrenamientos, bueno, con sus grupos, independientemente por eso, porque nos ayuda a fortalecer el grupo, y un grupo fortalecido y unido, y cuando el grupo entiende que están trabajando todos en pro de la consecución de un objetivo, automáticamente todos van a trabajar, todos van a correr, todos van a luchar, ¿para qué? Para cumplir ese objetivo. Y se deja tanto el individualismo que se maneja o que hoy en día también existe en los diferentes deportes.